Mario Alonso Pusch. Él es médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo por Harvard University Medical School. Ha ejercido la actividad quirúrgica durante 26 años. Fue formado en el campo de la inteligencia humana con el Dr. Howard Gardner y el Dr. David Perkins de la Universidad de Harvard. Formado también en medicina, mente-cuerpo y en psicología positiva en la Universidad de Harvard. Formado en negociación con el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard. Formado en aspectos psicológicos de liderazgo con el Instituto Levinson de Boston y certificado en coaching por el Tavistock Institute de Londres. Es máster en Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria, ha realizado su formación como profesor en Suiza y ha sido profesor visitante en universidades de China, Singapur, Australia, Japón, Corea, Europa y Sudamérica en temas como liderazgo, comunicación, coaching, creatividad, gestión del estrés, entre otros. Ha sido ponente invitado a distintos foros, participando entre otros junto a Daniel Goleman, Ram Charan, Sirken Robinson, Peter Senge, Rudolph Giuliani, Felipe González, José María Aznar, Kenichi Omae, Paul Shoemaker, Bill George, Andreas Knudsen, Tony Blair, Robert Sapolsky y Oliver Stone. También es autor de 10 libros: Madera de líder, Vivir es un asunto urgente, Reinventarse, tu segunda oportunidad, Ahora yo, La respuesta, Cociente agallas, El guardián de la verdad y la tercera puerta del tiempo, Tómate un respiro, Mindfulness, el arte de mantener la calma en medio de la tempestad, Tus 3 superpoderes para conseguir una vida más sana, próspera y feliz, y 365 ideas para una vida plena. Agradecemos muchísimo la presencia de Mario Alonso. Definitivamente su hoja de vida es súper extensa y no hemos podido aún así leer todo lo que él es y ha hecho. Gracias, Mario Alonso, por acompañarnos. Definitivamente hoy más que nunca estamos viviendo en un entorno VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo. Por lo tanto, creemos que necesitamos líderes que sepan guiar adecuadamente a las organizaciones bajo estas condiciones para poder lograr conseguir los resultados que todos queremos. Aquí nacen algunas preguntas. ¿Estamos todos capacitados para ser ese tipo de líderes? ¿Un líder nace o se hace? ¿Cuál es el camino que debemos seguir para llegar a ser líderes? Definitivamente, para poder absolver estas inquietudes y muchas otras que se puedan generar, además cuestiones del cambio que hoy se viene en un entorno nuevo, cuando antes trabajábamos presencialmente y hoy trabajamos de una manera virtual, creo que va a agregar muchísimo valor que a partir de inicio de esta entrevista nos acompañe Mario Alonso, guiado por René, para poder sacar conclusiones luego de la entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mario Alonso y René, y les damos la bienvenida. Muchas gracias, Doménica, Juan, por esa introducción. Mario Alonso, comienzo por agradecerte por tu tiempo, por tu disponibilidad a esta entrevista, que sin duda va a concitar muchísimo interés para todos los que tengamos el privilegio de escucharla y de participar en ella. Como Juan bien lo dijo, estamos viviendo hoy más que nunca, aunque esto ya es una tendencia que viene en los últimos años, en las últimas décadas tal vez, un entorno cada vez más complejo, lo que se ha denominado los entornos VUCA, como lo mencionaba Juan en la introducción. La pandemia ha exacerbado y ha acelerado muchos de estos temas, y esto obliga a las instituciones y a los líderes de las instituciones a estar a tono con esto para que puedan sacar lo mejor de estas circunstancias que estamos viviendo. Visto tu currículum y vista tu experiencia, podríamos hablar de muchísimos temas y muchísimos temas trascendentales y fundamentales para el entorno que estamos viviendo. Sin embargo, queremos centrarnos y abusando de tu tiempo en temas de liderazgo y gestión de cambio. ¿Cómo un líder, y empiezo aquí con esta pregunta, cómo un líder puede y debe acompañar adecuadamente a la organización? Y no solamente hablo de líder pensando en la cabeza de la organización, sino en todos los estamentos, en este entorno, para que podamos sacar lo mejor de estos temas, de estos cambios constantes en los que estamos viviendo. Muchas gracias, René. Para mí también es un honor estar con todos vosotros y en un contexto universitario tan importante, porque no nos tenemos que olvidar que hoy en día necesitamos que la educación trascienda lo que es el aula, es decir, vaya más allá y ayude a las personas a vivir con más ilusión, con más serenidad y con más confianza.
Vamos a ver, el tema del liderazgo primero tenemos que separarlo muy claramente de lo que es el management. Es diferente un líder de un manager. El management tiene que ver con los procesos. Uno tiene que saber cómo funcionan los procesos, saberlos hacer bien, lo mismo que un cirujano tiene que saber cómo hacer una determinada operación quirúrgica, por ejemplo, una gastrectomía, que es un tipo de resección del estómago. El liderazgo es muy distinto del management. El liderazgo tiene que ver con las personas y por eso tiene que ver no con la posición que alguien tiene en una organización, sino con su forma de ser y de estar. ¿Cuál es la belleza del liderazgo? ¿Cuál es el potencial del liderazgo precisamente en entornos, como comentabas René y como comentaba Juan, en entornos VUCA, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, que no hay manera de navegar con semejante incertidumbre, con semejante complejidad, con semejante volatilidad y ambigüedad si no tenemos algo sólido en lo que apoyarnos? Tiene que haber algo sólido en lo que apoyarnos cuando todo a nuestro alrededor se está moviendo. Y esa solidez parte del liderazgo. ¿Qué puede haber de sólido en el liderazgo? La condición humana, pero no la condición humana simplemente en las cosas que hacemos, sino en quiénes somos en realidad. Decía el gran filósofo Søren Kierkegaard, danés, decía que el ser humano es una síntesis entre lo temporal y lo eterno. Yo creo que definía muy bien lo que es el ser humano en su esencia. Entonces, el liderazgo en entornos VUCA lo que nos está llamando a todos es a tocar nuestra esencia. Y la esencia de un ser humano es el servicio, es el apoyo, es la ayuda, es la inclusión de la otra persona, aunque tenga una forma de pensar diferente a la nuestra. Es el entender que juntos podemos con todo y que de forma independiente no podemos con casi nada. Hay una frase que sé que tiene un tono poético y aún así me parece preciosa, probablemente porque la poesía es el lenguaje del alma. Dice, el ser humano es un ángel con una única ala, necesita abrazarse a otro para poder volar. Esto es el liderazgo. El liderazgo es abrazar a la otra persona precisamente cuando más necesario es ese abrazo. Fíjate, nosotros podemos pasar por en medio de una tempestad como la actual, que afecta a la salud, afecta a la economía, afecta a la psicología, afecta a las relaciones. Si no nos sentimos solos, si nos sentimos acompañados, navegamos por esa tempestad de una forma radicalmente diferente. El ser humano es un ser de encuentro. Y como es un ser de encuentro, el liderazgo lo que hace es favorecer ese encuentro. ¿Qué es favorecer un encuentro? Es generar las condiciones adecuadas para que las personas puedan abrirse, mostrar lo que sienten, mostrar lo que necesitan y juntos, todos, ver cómo podemos crear un mundo en el que esos sentimientos y esas necesidades sean cuidados, sean respetados, sean valorados. Eso es poner en marcha la inteligencia colaborativa, que es lo que necesitamos. En entornos tan complejos como el actual, ni un Albert Einstein lo solucionaría. Todos juntos, poniéndonos hombro con hombro, juntando nuestra experiencia, nuestra forma de ver la realidad, nuestro punto de vista, naturalmente que podemos encontrar la salida, podemos encontrar la luz y la solución. Por eso es un momento fundamental para volver a aquello que es realmente sólido en el ser humano y no dejarnos de rivalidades, de desencuentros. Es de tal naturaleza el desafío, es de tal naturaleza la tormenta, que los que vamos en el barco tenemos que ir todos a una. No puede haber esas rivalidades, sí puede haber divergencias, no rivalidades, no enfrentamientos. Entonces, ¿qué se pide de los líderes? De los líderes que efectivamente, como tú decías, René, es una llamada, el liderazgo es una llamada, lo que se pide es formar parte de la solución, no formar parte del problema. Gracias, Mario. Interesantísimo toda esta introducción, que de ahí puedo sacar varias cosas para seguir.
Lo primero que tú dijiste y es puntual, hay una gran diferencia entre el management y el liderazgo. Es definitivo. Una cosa es manejar procesos, manejar políticas, manejar leyes, manejar reglamentos, manejar normativa, que nos toca a todos en determinado momento regirnos por eso para cumplir la misión, la función de una empresa. Pero si eso no va acompañado de un liderazgo, pues queda en papel, queda en piedra y no sirve para nada. Tú hablabas de que el liderazgo es parte de la condición humana y efectivamente tiene que ser algo que surge, pero que tiene que, tú has mencionado ahí algunas características fundamentales que debe tener un líder. Y si quisiera centrarme en eso y puntualizar en eso. Hablabas de algunas características fundamentales y sí quisiera que nos ahondes y nos profundices un poquito en estas, porque creo que eso debe motivar y llevar a lo siguiente. ¿Los líderes se pueden hacer? ¿Nacen? ¿O qué? O tal vez una combinación de los dos, creo que bajo mi experiencia creería que es una cosa así. Entonces, aquí te pongo algunos temas sobre la mesa para seguir desarrollándolos. Bueno, vamos a analizar tres dimensiones porque tu pregunta es amplia y es profunda. En primer lugar, ¿a quién siguen las personas? Primer punto. O sea, liderar es influir. Si tú no influyes, no puedes liderar. Entonces, liderar es influir. Entonces, ¿a quién siguen las personas? Las personas siguen, primero, a quien tiene una visión realmente inspiradora, realmente ilusionante. Es decir, a quien dibuja un mundo que es lo suficientemente atractivo para que nosotros queramos formar parte de ese mundo. Entonces, lo primero es un liderazgo desde la ilusión, desde una posibilidad que todavía no se ha materializado y, sin embargo, ya se ha dibujado con la imaginación y con el corazón. Primero, yo seguiría a una persona así. En segundo lugar, ¿a quién seguiría yo? Yo seguiría a una persona que es competente. Es decir, si me está hablando de revolucionar positivamente la cirugía, yo tengo que saber que es un buen cirujano. Si yo sé que no sabe hacer bien ni la cirugía más sencilla, ¿cómo para mí va a tener esa persona esa credibilidad, ¿no? Si no tiene la competencia básica, ¿no? Entonces, tenemos la visión, tenemos la competencia. En tercer lugar, yo seguiría una persona que tenga carácter. ¿Qué es carácter? Carácter como coherencia. Que hay una conexión entre lo que esa persona dice y lo que hace. Que no dice una cosa y hace la contraria. Que no dice que lo valioso es tal y hace algo radicalmente distinto. Porque al final las personas no seguimos por lo que dicen las personas, nosotros seguimos por lo que vemos en las personas. Entonces, ese carácter que marca la solidez de una persona, su defensa de los valores precisamente cuando es más difícil defenderlos, cuando hay que dar la cara por los valores. Esa sería la tercera dimensión. La cuarta dimensión, ¿cuál es? La empatía. Es decir, yo me siento cómodo con esa persona, me siento seguro con esa persona, no me siento juzgado, siento que esa persona realmente quiere ayudarme, quiere verdaderamente saber qué necesito y ver de qué manera puede colaborar conmigo para que mis necesidades se cumplan. Entonces necesito sentir ese vínculo afectivo. Si no, no voy a seguir a esa persona. Y luego, yo seguiría a una persona que sea asertiva. Es decir, que no sea dura y sí sea firme. Que pare aquellos comportamientos que tienen que ser parados porque están haciendo mucho daño. Es decir, que pare la agresión sin querer dañar al agresor, que esa es la diferencia. Entonces, eso es el tipo de persona a la que yo seguiría. Ahora, ¿qué tiene un líder para ser capaz de transmitir eso? Pues yo creo que un líder, en primer lugar, es alguien que de verdad quiere a las personas, las quiere, siente cariño por las personas. Es un No se humanista. mueve. Tiene que ser un Claro, humanista. claro, es una persona con ese componente de humanismo. Entonces, las quiere. Segundo, las valora. Ocupen el puesto que ocupen en una organización. ¿Por qué las valora? Porque son seres humanos. En tercer lugar, cree en ellas, cree en su potencial.
En cuarto lugar, las desafía. ¿Las desafía para qué? Para que crezcan, para que no se queden en su zona de confort, para que no se aletarguen, para que no queden atrapados en la inercia, en el miedo, en la pereza. Y después de desafiar, ¿qué hace? Apoya y acompaña. Apoya y acompaña. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso, lógicamente, está transmitiendo una forma de ser en la vida, una forma de percibir las cosas. Y respecto a la tercera dimensión de tu pregunta, René, que es muy importante y que obviamente no se puede dar una respuesta absolutamente precisa, es líder nace o se hace. Si el líder es una llamada para el ser humano, a cualquier ser humano, no a los más listos, a los que tienen más títulos, a los que saben más idiomas, a los que tienen más másters. No, no. Si es una llamada al ser humano, obviamente todo ser humano puede ser líder. Hoy sabemos, lógicamente, que hay personas que, desde el punto de vista genético, tienen algo que les hace influir con más facilidad que otras personas. Eso lo tenemos que reconocer y está fenomenal. Sin embargo, también sabemos que personas que no nacieron con esa capacidad la desarrollaron. Pongamos, por ejemplo, el caso del famoso abogado hindú formado en Inglaterra y que no ganaba ningún pleito en Bombay, que se llamaba Mohandas Gandhi. Tímido, paupérrima retórica, aparentemente acobardado, y una serie de experiencias hicieron que este hombre fuera llamado Alma Grande Gandhi, Mahatma Gandhi. Hay muchos casos en la historia de personas que nacieron aparentemente sin capacidad de influir y que desplegaron, como un águila que abre las alas, una capacidad de influir extraordinaria. Por tanto, el liderazgo, lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, no es enfrascarnos en la discusión nace o se hace, sino cómo lo despliego, cómo lo entreno. Con lo cual, ya estoy dando por hecho que lo imprescindible para ser líder ya lo llevo yo de serie, ya lo lleva todo el mundo de serie. Lo que tenemos que hacer es alimentarlo para que eso se despliegue, para que eso se pueda expresar en un ejercicio de liderazgo, precisamente en un momento tan necesario como es el momento actual. Excelente, muchísimas gracias. Quiero concretar y algunas cosas que tú nos has dicho muy valiosas. Lo primero, las características de un líder que tiene que inspirar, tiene que soñar, tiene que invitar a que los otros sueñen con metas altas. Que sea competente, obviamente, tiene que tener competencias desarrolladas, tanto las duras, como llamamos, y aquellas que no son, que las llamamos blandas. Y un tema muy importante que tú has dicho es la coherencia entre lo que yo pienso, hago y digo, y hago. Pienso, digo y hago. La coherencia, eso es fundamental. Y eso es lo que llamamos muchos de predicar con el ejemplo, ¿no es cierto? Si es que yo digo una cosa y hago otra, pues jamás llegaré a tener liderazgo sobre nadie, ni siquiera en la familia. Empatizar, ponerse en el lugar del otro. Y esto que tú has dicho de la asertividad, yo he escuchado algunas veces, duro con los hechos, suave con las personas, ¿no? Y creo que eso tiene muchísimo que ver con este concepto de asertividad. Y tener una inclinación hacia el servicio fundamental, querer a las personas, ser un humanista, desafiar, apoyar, retar para lograr éxitos y acompañar, sea en las buenas y en las malas también. Y esto que has dicho, fundamental, con el gran ejemplo que has dado, y me lleva a pensar en muchísimos líderes de la humanidad que se han forjado desde entornos muy adversos, sumamente adversos, sea sociales, sea económicos, o sea del entorno. En las grandes crisis, en las grandes guerras, es donde se han forjado los mayores y mejores líderes de la historia. Tenemos ejemplos por todo lado. Y en los entornos, mientras más complejo es el entorno, más se ve al líder, y es así. Y eso creo que es importante. Y hoy es un entorno para muchísimos muy complejo, y es cuando efectivamente deben aflorar los verdaderos líderes que tengan estas características.
Y me llevo aquí a un tema que tenemos que vivir, y hoy más que nunca. Yo creo que siempre estamos en constante cambio. El cambio es constante, es un constante en nuestra vida, es un constante en la sociedad. Ahora se nos han venido cambios forzosos. De un día para el otro, todos, o en su gran mayoría, nos tuvimos que confinar y aprender a trabajar y a comunicarnos y a interactuar como lo estamos haciendo ahora. Y lo pudimos hacer. Y el mundo no se paró. Tuvo, claro, momentos más complejos que otros, pero el mundo no se paró. Pero de aquí para adelante, mucha gente habla, el mundo va a ser diferente, la pandemia nos cambió y debemos sacar lo mejor de esto. ¿Tú crees que en este entorno que debemos gestionar mejor el cambio, vamos a lograr efectivamente hacer cosas diferentes y mejores de las que veníamos haciendo antes de esta pandemia? René, depende mucho de la actitud de la persona, es decir, depende de la manera en la que cada uno se relaciona con lo que le sucede. Es decir, nosotros sabemos perfectamente que la relación es la base de todo. Como, por ejemplo, vamos a tomar un entorno universitario como es vuestra prestigiosa universidad. Cuando uno va a clase, un estudiante va a clase, pues habrá estudiantes que se relacionan con esa asignatura de una manera radicalmente distinta de cómo se relacionan otros. Unos van con hambre de conocer, unos van con hambre de descubrir, unos van con hambre de aprender y otros a lo mejor van con hambre sencillamente de pasar el examen y tener un aprobado, ¿no? Entonces, la relación es la clave. El desafío es relacionarse con una realidad que no es agradable. Yo, por mis 26 años de trabajo como cirujano, lógicamente he visto miles de enfermos y ningún enfermo hace frente a una realidad agradable. La enfermedad nunca, nunca, nunca es agradable. Nosotros sí hemos visto, y esto está muy documentado, cómo la forma en la que se relaciona un enfermo con su enfermedad tiene un impacto radicalmente distinto, tiene un impacto enorme en la progresión de la salud. Si yo me relaciono con la enfermedad desde la aversión, desde el enfado, desde la resistencia, desde esto no lo quiero en mi vida, se producen, y esto está muy documentado, una serie de cambios bioquímicos que perjudican, dañan al organismo siempre, sea la enfermedad que sea. En mayor o menor grado, siempre daña al organismo. Si yo reconozco que esa realidad, aunque no la hubiera elegido, ahora es parte de mi vida, es una nueva realidad, y abrazo esa nueva realidad con esa disposición a encontrar algo valioso, algo que valga la pena en medio de tanta dificultad, mi organismo responde de una manera totalmente distinta. Pero fíjate, no solo mi organismo en su conjunto, mi sistema de defensa, mi corazón, es que funciona radicalmente distinto el cerebro humano. Cuando una persona abraza una realidad, el cerebro humano cambia la forma en la que trabaja y es más fácil que veas la oportunidad en medio de la dificultad. Si yo rechazo esa realidad porque lógicamente es rechazable, no estamos hablando de lo lógico, estamos hablando de lo que es lo inteligente. Si yo rechazo esa realidad porque no me gusta, es curioso porque el impacto que tiene en el cerebro es de tal nivel que aunque la oportunidad me pase delante de los ojos, ni siquiera la podré ver. Los ojos mandarán la información al cerebro, pero el cerebro está en otras cosas. El cerebro no está buscando una oportunidad, el cerebro está rechazando una realidad que no le gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas personas que has citado, efectivamente que hay muchas, que momentos críticos de la historia de la humanidad sí han sacado lo mejor de las personas, ha habido otros que han sacado lo peor, pero ha habido unos que son de los que estamos hablando que han sacado lo mejor, es porque se han relacionado con esa realidad de una forma radicalmente distinta. Y entonces activamente han visto cómo transformar ese peldaño que muchos veían, esa piedra que muchos veían como un obstáculo, en un peldaño para subir una escalera. Y esta es la diferencia. La actitud es mi disposición. Y esto que parece una tontería o puede parecer muy básico, es la base de todo. Es la base de todo. Porque es la manera en la que yo construyo una realidad. Fabuloso. Aquí has dicho conceptos muy interesantes. Unir
la razón, la ciencia con la razón, y es algo que tú tienes esa capacidad por tu formación de cirujano, de médico, y ahora en este ámbito tan fascinante de liderazgo, de la gestión de cambio, del bienestar. Entonces, unir lo uno con lo otro, pues es fundamental. Y algo que has dicho fundamentalmente también es la actitud. Y eso es algo que el líder debe tener. Es decir, frente a un momento adverso, complejo, ¿qué hago? ¿Lo rechazo, lo niego o lo acepto y lo afronto? Que es básicamente lo que hay que hacer todo el tiempo. Y eso son decisiones que uno toma en la vida todo el tiempo. Entonces uno se puede convertir en el día a día en un líder definitivamente, asumiendo las realidades y tratando de sacar y ver más allá de lo que está ocurriendo en este momento. Creo que es algo fundamental. Como te decía, el tema del cambio constante que tenemos ahora nos va a llevar a seguir actuando y profundizando en estas características de los líderes, ¿no? Y aquí también surge otros conceptos que es la autoridad, el poder y el influir, ¿no es cierto? Porque, claro, un líder tiene autoridad, definitivamente, o debe ganarse esa autoridad, yo creo que más bien es así. Y ahí ¿cómo relacionar estos temas, autoridad, poder, liderazgo, para lograr este acompañamiento y llevar adelante a las personas y a las organizaciones en estos momentos tan complejos que vivimos? El poder lo da la posición. El poder, potestas, lo da la posición. La capacidad que tienes por tu posición de premiar y castigar. Un padre, una madre, una familia tienen poder. Tú, como director general, tienes poder. Ocupas un puesto muy relevante en la universidad. Tienes poder. Pum, pum. La autoridad no la da el cargo. La autoridad la dan las personas. La dan las personas cuando tú te conviertes en una referencia. Esta es la primera distinción. Entonces, cuando la gente te sigue por poder, te sigue por miedo. Cuando la gente te sigue por autoridad, te siguen porque quieren seguirte. Ese es el primer tema. Entonces, quien tiene poder y no tiene autoridad, manda, pero no es capaz de influir si no tuviera ese cargo. Quien tiene esa autoridad, aunque no tenga cargo, puede influir porque se ha convertido en una referencia. Entonces, no tenemos que confundir lo que es la posición con lo que es la naturaleza esencial del liderazgo. ¿Cuál es el ideal? El ideal es que una persona que tiene poder también tenga autoridad. ¿Por qué? Porque entonces los cambios se implementan mucho más rápidamente. Lógicamente. Si el presidente de una empresa tiene poder y tiene autoridad y dice, señores, hay que ir por ahí, eso baja a toda velocidad. Si el presidente de una empresa tiene poder y no tiene autoridad y el jefe de un departamento tiene poder y tiene autoridad, ese departamento irá muy bien. Ahora tardará mucho más en extenderse esa influencia positiva, ese impacto por el resto de la empresa. Muy interesante. Incluso lo que tú dices, si es que hay poder y no autoridad, alguien que tenga autoridad y no poder, eventualmente puede no estar en la línea de lo que la empresa quiere, y ahí hay que entender bien cuáles son los canales de transmisión de esos objetivos, de transmisión de esas necesidades, porque creo que es fundamental lo que tú has dicho. Poder más autoridad es la mejor combinación y es a donde nos deben llevar los líderes de las organizaciones. Veo que podríamos seguir hablando de muchísimas cosas, dada tus conocimientos y lo fascinante que ha sido yo creo que para mí y para todos los que nos van a escuchar esta entrevista. Sin embargo, yo, en honor al tiempo y al tuyo sobre todo, ¿qué mensaje final nos dejarías ahora en estos momentos que estamos viviendo? En cuanto al liderazgo, en cuanto al cambio y acompañar estos temas con el bienestar de las personas, con tratar de que las personas no... Esta realidad que estamos viendo ahora ha afectado mucho el bienestar familiar, el bienestar personal, sea por las condiciones mismas de trabajo, por las condiciones económicas que estamos viviendo. Todo eso ha tenido un impacto complicado en la salud y el bienestar de las personas. ¿Cómo concatenar estas cosas? Liderazgo, cambio y bienestar.
Bueno, algunos mensajes que en mi experiencia se ajustan a cómo funciona la realidad. Primero, querer es poder solo si quieres hacer. A veces me preguntan, ¿es verdad que querer es poder? Yo no sé lo que es, o sea, yo sé lo que es verdad para mí, no digo lo que es verdad en general. Querer es poder solo si quieres hacer. Es decir, hay mucha gente que quiere que las cosas pasen y tal cual, pero no está dispuesta a hacer nada. Es decir, primer tema, para resolver el desafío al que nos estamos enfrentando todos, no podemos tomar el papel de una víctima. Que lo resuelvan otros, que lo hagan otros. Yo soy muy pequeñito y soy muy pequeñita, ¿yo qué voy a hacer? Tenemos que tomar responsabilidad. Ese es el primer mensaje. Decía Helen Keller, esta niña que se quedó ciega, muda y sorda a los 16 meses de edad y que, sin embargo, se graduó con honores en 1908 por la Universidad de Harvard, decía, soy una, solo soy una, no lo puedo hacer todo, sí puedo hacer algo. Yo jamás renunciaré a lo que puedo hacer. Primero, responsabilidad. En segundo lugar, confianza. Vamos a ver. Yo creo profundamente en la dimensión espiritual de la existencia. Creo profundamente. Creo que no estamos solos. Creo que este universo no es azaroso. Creo que este universo no es sencillamente caótico y que las cosas pasan porque sí. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo que decía Søren Kierkegaard. El ser humano es una síntesis entre lo temporal y lo eterno. Lo que quiero decir es que si una persona, a pesar de las dificultades, a pesar de la dureza de la prueba, a pesar de los pesares, elige cada día, no porque lo sienta, sino porque lo elige, vivir con un poquito de ilusión, vivir con un poquito de confianza, hay cosas que se ponen en marcha que no son comprensibles desde nuestra limitada razón y que, sin embargo, sí allanan el camino de esa persona. No hablo porque lo piense, lo hablo porque lo he vivido, lo he visto. Entonces, no es el que se lo cree, es el que lo ha humildemente verificado. Entonces, ¿qué quiero decir? Que de la misma manera que no estamos solos, y es el momento más importante en el que esto se note, la solidaridad, el cuidarnos unos a otros, el ocuparnos unos a otros y no sencillamente la expresión que se ocupen de mí y yo de qué me ocupo. También una confianza más nuclear, más central, en que no somos sencillamente agentes pasivos de lo que sucede, sino que con nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, estamos teniendo un impacto mucho mayor del que imaginamos. El gran inventor, probablemente de los más grandes inventores que han existido, Nikola Tesla, dijo, si queremos entender los secretos del universo, hay que empezar a hablar un poquito más en términos de energía, vibración y frecuencia. Cuando una persona activa esa ilusión, porque se siente un poco, al menos, protagonista de lo que le sucede, eso no se queda dentro de la persona. Eso sale fuera de la persona y se manifiesta de múltiples maneras verdaderamente sorprendentes, que llevan no solo a esta sorpresa, a este asombro, sino a una profunda gratitud. Muy interesante y muy inspirador también todas tus enseñanzas y tus comentarios, Mario Alonso. Y pues bueno, no me queda más que a nombre de la Universidad de las Américas, de la Dirección de Educación Continua, agradecerte profundamente por este tiempo, profundamente por todo lo que nos has transmitido desde tu vasto y gran conocimiento y tu vasta y gran experiencia, sobre todo también. Y esperamos que en un futuro tenerte acompañándonos en más conferencias. Creo que tenemos muchísimo más de qué hablar. Podríamos quedarnos aquí toda la mañana con tantas cosas interesantes. No hemos hablado de creatividad, de innovación, de comunicación. Bueno, parte de comunicación obviamente sí, que es esto. Pero creo que tenemos material para largo contigo y nuevamente profundamente agradecidos y honrados de que hayas destinado este tiempo valiosísimo para nosotros.
Muchas gracias. Que tengas un excelente día, un excelente fin de semana y esperamos vernos pronto, Mario Alonso. Ojalá, un abrazo enorme para todos. Cuidaros mucho. Gracias. Adiós.